Pues bueno, padrísimo. Seguimos con el tema de la percepción, los sentidos y aquí con Luis compartiendo este espacio, un episodio de conciencia, espacio para saber, reflexionar y actuar. Conciencia, porque adentro es la clave. Y estamos en eso, mi querido Luis. El tema que vamos a abordar ahora les va a encantar. De verdad que les va a encantar, porque vamos a hablar de los megasentidos. Los megasentidos, ¿qué cosa es? Cuando nosotros hablamos de mega o de meta, es que estamos hablando de algo muy grande, estamos hablando de algo superior, algo que si nosotros tuviéramos esa mirada de águila, lo veríamos de arriba para abajo y podríamos observar de manera distinta un fenómeno, lo analizaríamos distinto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los megasentidos, pero vamos a abordar uno en particular por ahora, porque esto da para mucho, así que no se lo pierdan. Jálense su cafecito, su agua, su copita, jálense para que se pongan a escuchar o a ver o a compartir. Dejen de estar viendo series que son matanzas y cosas de esas, no. Vean cosas que son productivas para entendernos mejor, para conocernos por dentro, qué nos pasa, por qué hacemos lo que hacemos. Conózcanse más, lo van a disfrutar, la vida va a ser distinta. Van a ver, ahorita, o no, Luis, no va a ser así. Es una promesa la cual, como dijera el gran maestro Igman, tiene que ser cumplida. Claro, claro. Toda promesa se debe cumplir, porque si no, cuando se rompe la promesa y ni siquiera se avisa, la confianza se pierde y a veces la dignidad se compromete. ¿Qué tal? Exacto. ¿Qué tal? Bueno, vámonos, mi querido Luis, vamos a hablar de un megasentido, que este es un conjunto de sentidos, cómo se unen, cómo se apoyan para hacer cosas extraordinarias. Y vamos a hablar del sentido de las vibraciones. Vamos a hablar de otros, pero ese me encantó y vamos a abordarlo. ¿Qué cosa es el sentido vibracional? Hay algo bastante interesante. Normalmente en los capítulos anteriores o en capítulos anteriores muy específicos que hemos realizado, hemos hablado de los 5 sentidos. Los megasentidos como tal no significa que sea una sola estructura del cuerpo que se encarga de desarrollarlo, captarlo o procesarlo. El megasentido es la unión de varios. ¿Por qué razón? Tú tienes redes y áreas cerebrales, yo tengo redes y áreas cerebrales y juntos hacemos un estímulo diferente. Durante los años 60, durante Woodstock, para ser más específico, había algo bastante interesante que era el LSD, que la gente decía que el festival, ¿no? En el festival de Woodstock. Correcto, que la gente decía que escuchaba los colores, que le tocaban los olores, que eran alteraciones sinestésicas de sentidos, perdón, muy severas. ¿Qué es lo que pasa? Con un ejemplo tan dramático voy a caer a un ejemplo un poco más normal. Siempre voy a utilizar un pueblo muy específico como ejemplo, los Dakota, nativos americanos. Cuando ellos tenían que cazar, ellos refinaban a los más jóvenes y les enseñaban ciertos atributos, ciertas características. Ellos podían sentir cuando tocaban el piso, cuando pasaban los búfalos, podían sentir cuando el caribú caminaba, y era porque ellos plasmaban su cara, su superficie facial, que tiene muchísimas terminaciones nerviosas, y sus manos en la tierra y podían sentir esa vibración. ¿Qué es lo que pasa? Ellos enfocaban tanto su cerebro, el área del oído, el área táctil, y de repente podían sentir a distancia y decir, ahí van. Había en específico para los Dakota un título que se llamaba La Sociedad del Lobo. Ellos utilizaban un tipo de chaqueta que parecía el lomo de un lobo gris. Eso los identificaba como cazadores especializados. Muy pocos de ellos eran tomados como líderes de la tribu, sino el mejor. Y algunos de ellos se iban a ser chamanes. Para que te fijaras el grado de desarrollo que tenía que haber personal. Eran 5 muchachos nada más. Te entrenaban en esa arte. Y luego después ellos utilizaban esa habilidad para conseguir comida. Cuando morían algunos de estos muchachos tenían que buscar uno con las mismas características, tomaba un tiempo reemplazarlo
Y si morían los 5, bueno, estamos mal, como pasó. Un ejemplo de eso fue, siempre lo menciono en todas mis charlas, es Caballo Loco, Crazy Horse, Tazunco Huitú. Y eso, ese sentido siempre lo relaciono y doy ese ejemplo. Cuando yo uno el táctil, cuando uno mi sonido, pero acallo la vista, automáticamente otras áreas del cerebro van a reconocer y van a ampliar su campo, van a ampliar la percepción, van a ampliar la rapidez y la interconexión y van a poder desarrollar esos sentidos. Hay estudios que confirman esto, sobre todo lo que es los estudios de territorialidad del cerebro. ¿Qué quiero decir territorialidad? Cuando un sentido estimula un área, pero a la vez estimula otra. Se originan percepciones y diferentes. Eso es lo que puedo decir de esto. Sí es algo que ha existido, ha estado en la historia y hay diferentes escuelas que se han encargado de darles como cuerpo, patrón. Pero para entender lo teórico, entiendan lo humanista. Yo les recomiendo que vean ese ejemplo y estoy seguro que ustedes en algún momento, en cualquier parte del mundo donde hayan estado, han podido sentir una vibración cuando hay un terremoto, inclusive algo les ha dicho, algo está sucediendo, cuando vas manejando el carro y sientes que está vibrando del lado izquierdo con el caucho de medio lado, etcétera, la llanta. Entonces, en ese momento es que se activa esos sentidos porque es una comunión de varios. Sí. Es lo que te puedo decir. Pero además, nosotros lo podemos identificar no tan solo en ese tipo de entrenamiento que todos nuestros antepasados lo han hecho, porque se vinculaban con los fenómenos naturales, que si la luz, cómo se medía, por ejemplo, la hora, cómo iban guiándose por el sol y todo eso que es muy interesante. Eso tenía que ver con la vista, con una vista fina, como para poder distinguir esas diferencias y que hacer como ¿cómo se llama? Como un triángulo y que se daban cuenta como por la sombra y todo iba marcando horas. Entonces nuestros antepasados lo identificaron y eso es muy, muy interesante. Dicen, bueno, ¿cómo se les ocurrió? Porque percibieron, porque se dieron cuenta que a través de esas imágenes y todo algo pasaba, era un fenómeno natural y ese fenómeno natural también generaba efectos en nosotros, como por ejemplo la hora de ir a dormir, etcétera. Entonces, ese sentido, de alguna manera, se conecta con otro y se conecta con el tacto, por el agotamiento y demás. Lo vemos con las madres. ¿Qué pasa con las madres cuando acaban de tener un bebé? O los padres, porque también a veces los papás unen sus sentidos por ese amor o por esa necesidad o por miedo, lo que ustedes quieran, pero de pronto se unen esos sentidos para dar una respuesta al entorno. Y entonces, el entorno que es, nos demanda respuestas porque hay necesidades. Como en esto, si vienen los búfalos, ¿por dónde vienen? ¿Qué pasaba con los búfalos? Pues a veces arrasaban con ciertas tribus, ¿no? Mataban a mucha gente. Entonces, por un lado, eran elementos, había que cazar porque había que comer, pero por otro lado también destruían. Entonces, ¿qué hacían? Expandir sus sentidos. Y al expandir los sentidos, estos se integran, no pensar que, pues yo soy, por eso cuando dicen, yo soy totalmente auditiva o yo soy totalmente kinestésica, de una vez les digo que no. Tenemos que aprender a identificar las rutas, son mapas de ruta de nuestros sentidos, de por dónde empezamos, cuál sigue y cómo se van configurando ante determinadas situaciones. Cuando nosotros entendemos eso, de verdad que nos comunicamos súper diferente. Vuelvo al ejemplo de los papás o de las mamás cuando tenemos un recién nacido. Se expande oído, se expande olfato y podemos estar dormidos, pero se generan imágenes y también se genera como esta sensación interior que tiene que ver no con la piel, no con el tacto, sino con una propiocepción, un llamado interior. Yo he sentido, por ejemplo, cuando mis hijos estaban chicos, sí sentía las vibraciones en el vientre. ¿Por qué? Porque ahí tuve a un hijo 9 meses y se quedan conexiones muy, muy hechas, muy establecidas. ¿O no, Luis? Sí, por supuesto, es evidente. Siempre el caso materno es especial. Siempre el caso materno me va a llamar la atención porque de alguna u otra manera, para los que no somos padres, no lo hemos sido,
sí nos ha tocado de alguna otra manera estudiar el fenómeno desde afuera, más como testigo que como protagonista. Pero eres médico. Exactamente, entonces sí se realizan esas conexiones, sí es real y de hecho parte de ese luto que se vive posterior al parto es porque ya no está en el sitio donde me acostumbré que estuviera. Entonces ese luto que lleva, bueno, ahora debo reorganizarme, recanalizarme y decir de manera consciente algo que es inconsciente, que ya no está ahí, eso siempre me ha llamado la atención. Eh, Algo que es importante, hay muchos más sentidos, pero creo que tanto como Josefa como mi persona, por mantener un criterio, digamos, vamos dándoles aquellos que hemos podido ver, que hemos podido sentir y que hemos podido estudiar. Ahorita hay muchísimos sentidos. Créanme cuando les digo que hay un instituto en Japón que se llama el Instituto Reiken, que es el que domina neurociencias en Asia, que hay un departamento encargado de esto para tratar de elucidar trabajos de otros laboratorios en otras latitudes de hace años. Y aunque los japoneses son muy cerrados y eso no se les va a quitar y nadie me lo puede discutir porque son cerrados, ellos poco a poco liberarán esa información. Pero hay una cosa interesante. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, del sentido desde la sinestesia, que también integra otros sentidos, como los va agrupando. Sin embargo, ese también se vincula con el vibracional. No, ahorita me estoy acordando de cuando mi hija estaba muy próxima a fallecer, la llevamos a que le hicieran una tomografía y ella había tenido derrame bipleural, es decir, líquido en los pulmones. Para mí la lógica básica era, oigan, la van a meter a la tomografía y va a estar acostada y ella trae líquido en los pulmones. Para mí era eso, si yo la acuesto, pues se puede ahogar, ¿no? Si pasa esto. Entonces le dije a los médicos, me dijeron, no te preocupes, y no sé qué, estuvo su médico tratante. Yo, la verdad, estoy agradecida. Me queda claro que hay cosas que la podría yo llamar negligencia o no, pero son cosas que pasan, listo. Y yo no me quejo de los médicos, la verdad, la atendieron, siempre estuvieron muy cercanos. Y el médico tratante estuvo durante la tomografía, pero pasó eso. Mi hija la llevan a tomografía, mi esposo y yo nos fuimos a una sala en esperar, y le dije, ya se está despidiendo, ya se está yendo. Dijo, ¿cómo? Digo, es que estoy teniendo contracciones. Y le dije, préstame tu mano. Y la puso acá. Y él sintió esas contracciones. Esas vibras, sí, para mí ese es el sentido vibracional. Yo pude darme cuenta que mi hija estaba en proceso lo podemos llamar de despegue, de desvinculación de su cuerpo y todo eso, por vibraciones, porque mi útero volvió a vibrar, fíjate. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué se unió ahí? Apóyanos con esa explicación neurocientífica. Hay algo que es interesante, eso me hace recordar mucho, hay algo que se llama la memoria fisiológica, me explico. Nosotros normalmente, todos los eventos de nuestra vida producen algún cambio. No es que esos cambios, no es que, me hiciste recordar las palabras de un monje francés, Darius, negar lo que fui es negar lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente todos nuestros eventos van a producir alguna memoria celular en nosotros, tanto los buenos o los malos momentos, los momentos que hayan cambios, y de alguna otra manera estar relacionados con otro ser humano nos va a permitir el hecho de que lo entendamos y quizás la muerte como tal, bien entendida, nos va a permitir evocar ciertas sensaciones desde el nacimiento. Eso me está diciendo, y algo que es importante, eso no lo comparten, o sea, hago un inciso, los asesinos y sociópatas, esa habilidad no la van a tener porque se necesita un área del cerebro que no simplemente reconozca la emoción, sino que la sienta. La madre como tal, como has sido madre, tú sentiste, tu memoria fisiológica cambió en un momento en cada parto es diferente, cada parto se lleva de una manera muy singular. Y quizás a lo mejor ver a tu niña en ese proceso evocó esas memorias y automáticamente
esa vibración, porque el movimiento molecular existió, químico, comenzando por eso, generaron vibración. Vibración es simplemente una ondulación de una partícula atómica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vibraron las moléculas, vibraron las sustancias, vibraron las hormonas y produjo eso. Hay algo que es interesante y quizás lo decimos de grosso modo. Hay que recordar que el cerebro está conectado con todas las partes del cuerpo, con todas, absolutamente. Y con otros cerebros. Exactamente, entonces eso ya es neurocuántica, que eso es un tema cada vez más crudo, o sea, crudo no sería la palabra, denso. Entonces hay que recordar que eso tiene un proceso, tiene una razón de ser, y sí, sí hay comunicación, y la comunicación es más compleja de lo que nosotros creemos. Sí, fíjate que yo, ¿cómo lo expliqué? Por un lado, digo, por esa conexión cuántica, llamémosle de esa manera, pero también, ¿qué pasa con esas conexiones neuronales? Lo voy a llevar a lo básico y que se va a vincular con esto del sentido vibracional. Nosotros, por mucho que cortemos, por ejemplo, ya no está un brazo, ya no está una mano, ya no está el bebé, pero se hicieron conexiones neuronales del embarazo, se hicieron conexiones neuronales de alimentación al bebé, se hicieron conexiones neuronales de cómo caminar con mi pancita así, etc. Todo eso lo vivimos, o sea, se quedó instalado en el cuerpo. Por eso cuando vamos con un segundo hijo, nuestro cerebro ya conoce el caminito, salvo que haya algunos eventos deseados o no deseados, pero pasen algunas cosas. Pero nuestro cerebro ya generó conexiones neuronales, incluso hasta para el dolor o para la respiración. Y a mí me dio la impresión, cuando eso pasó, digo, por supuesto que es un evento mágico, es un evento que me llamó mucho la atención, y creo que hasta me ayudó a tener paz. Pero después, cuando lo estuve analizando, ya me di cuenta y dije, no, pues es que estaban todas esas conexiones neuronales. Entonces, en ese momento, cuando yo entrego a mi hija para la tomografía, me doy cuenta que estábamos muy conectadas, muy, muy conectadas, y a veces hasta le tocaba yo el pie porque ella estaba sentadita y luego yo estaba leyendo ahí cerca de ella y no le dolía nada, ella no se quejaba de nada. La verdad es que yo agradezco mucho porque tuvo una despedida muy, muy en paz, ¿no? Y sin tanto dolor ni tanto sufrimiento. Entonces, cuando comentábamos, luego ella se despertaba y me decía, ma, te quiero mucho y siempre te voy a querer. Y yo le decía, yo también, hija. Ya en otro momento vamos a hablar de cómo fue nuestra despedida. Pero cuando hablo de esas conexiones neuronales que ahí se quedan, incluso las de las contracciones, porque yo tuve partos naturales, pero eso que se queda ahí, cuando hay un estímulo que lo dispara, que está a unos cuantos metros de distancia, por supuesto que nuestro cuerpo reacciona. Y eso los que hemos sido madres lo sabemos. O, por ejemplo, por eso decía yo, cuando una parte del cuerpo ya no está, el cerebro no sabe que esa parte del cuerpo ya no está. O qué es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si uno tiene miedo, siente la vibración de la mano, pero la mano ya no está, Luis. ¿Cómo actúa este sentido vibracional? En ese caso, hablando de miembros en específico, se origina algo que es el miembro fantasma. Hay que recordar que los haces, el sistema reticular ascendente y los haces que interconectan los hemisferios van a estar ahí. Hay que recordar que mientras que yo tengo un estímulo visual o mientras yo tengo un estímulo sinestésico de algún tipo, con el brazo sano o el brazo que queda, automáticamente eso va a evocar la memoria del otro. Y no hay todavía ese recurso que le diga al cerebro, mira, ya tú no tienes esa parte del cuerpo, muerte. Suena tosco, ordinario, grosso, como dirían en Argentina, pero es así, es así, no hay esa parte. El cerebro siempre va a tener la memoria y de hecho, disculpa, siempre le pido por esta característica, pero aquí en esta área del cerebro hay algo que se llama el homúnculo. El homúnculo es la forma más bizarra que pueda haber, pero es la disposición neuronal de las partes del cuerpo, en la cual el labio es muy grande, el pulgar ocupa casi el 15% de esa área cerebral y el brazo está ahí, en esa estructura interhemisférica. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes perder el brazo, tú puedes perder la pierna, pero no pierdes el homúnculo. La única manera que lo pierdas es que tú llegues con una operación y se queme.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que pasa con el miembro fantasma, como yo le digo. Pero en cambio, ya cuando pasa eso, cuando hay ese grado de compatibilidad, hay que recordar que nuestra familia comparte con nosotros un acervo. Ese acervo lo reconocemos genéticamente. Eso nos produce un grado de afinidad mayor. Por eso es que algunas veces han sucedido en casos como en Alemania, perdón, en Europa Oriental, Polonia, o en regiones muy distantes que no se conocían y que casualmente se casaban entre primos, muchas veces entre hermanos. Era porque sentían cierta conexión que ellos no explicaban, porque eso se llama la teoría del pool genético. Yo siempre voy a ser atraído a mis mismos genes, o a Claro. los genes que son similares a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar que más pool genético que un hijo que es reconocido, que ha estado contigo, evidentemente sus patrones de conducta también están acá. Y los patrones de conducta de nosotros, si yo fuera padre, van a incidir en este infante, en este otro ser. Sí. Y eso va. Sí, esas identificaciones que yo lo manejo en una frase que digo que el cerebro solamente reconoce aquello que conoce. Por eso genera una identificación, ¿no? Pero quiero, antes de que cerremos este capítulo y que sepan ustedes que existe este sentido vibracional, que es un mega sentido, porque se combinan varios, es muy importante que nosotros lo identifiquemos en distintos momentos también. Por ejemplo, ¿qué pasa en las masas o en las manifestaciones o en todo esto cuando la gente se empieza a sumar a una vibración particular o en los festivales, por ejemplo, que arrancamos hablando de Woodstock, ¿no? Aquí también tuvimos otro en México y cómo algunas drogas, por ejemplo, pueden exacerbar o pueden potenciar esas sensaciones porque el cerebro las produce. Pero me voy a referir a eso, que esa vibración, ese sentido vibracional, cómo provoca que los demás se sumen para esas expresiones, ya sea de violencia, ya sea de gozo, ya sea para el festival musical, o no sé qué, porque de pronto alguien no tiene ganas de bailar, no está pensando en eso, y de pronto lo volteamos a ver y ya está gritando, o en el fútbol, y de pronto en el fútbol ya está, no entiende el fútbol, no sé, americano o el soccer, pero de pronto ya está gritando gol o está gritando defense, defense. Cuéntanos de eso. Hay algo que me llama la atención. Cada 10 años, en la región sureste de la India, hay los tributos al dios Shiva. Ajá. Es la que está Es, así, para que la ubiquen, la diosa Shiva está así como sentadita. Es la diosa de la destrucción, ¿no? También. es Kali. Esa es Kali, la que es la diosa de destrucción. Shiva es el creador. Ah, sí, de la creación. Ok, gracias. No te preocupes, no te Más que preocupes. también está Brahma, que es el de la creación, de la Creación. generación. Ajá, sí. Ok. Sí. Ashmi, Durga, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En este festival hay algo que me llama la atención y es que millones de personas y bajan los sadhus, los hombres santos del Himalaya, desnudos, nada más cubiertos en ceniza, con largas cabelleras que parecen como leones. Y algo interesante es que, ¿por qué yo siempre hago tanto mención a la India? Porque me sirve demasiado para poder llevar mis ejemplos. Yo estoy en Venezuela, estoy en Latinoamérica, estoy muy alejado de esta parte, pero qué grandes ejemplos me ha dado este continente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú ves y bajan, yo nunca olvidaré una entrevista a un monje alemán que estaba allá y lo tradujeron. Yo siento como que si volviese a ser serpiente, yo siento como si volviese a ser perro, pero siento al final que me vuelvo santo. En esa frase que ese señor dijo, encerró completamente lo que es el inconsciente y la vibración en masa. Esos tipos de movimientos, este tipo de expresiones, tocan nuestro cerebro más reptil, nuestras emociones más primitivas. Si nosotros nos ponemos a hablar en este momento de Dostoyevsky, de Neruda, etcétera, etcétera, y ponemos a filosofar, no todo el mundo nos va a entender, porque eso es un lenguaje no que es superior, sino que necesita ciertas habilidades para ser entendido. Cuando hablamos de lo que es el afecto hacia la familia, nos vamos a poder interconectar porque mal o bien, con todos los traumas,
hay alguien que ha tenido una imagen familiar. Tampoco hay que cambiar las cosas. Pero si en cambio hablamos de placer, de miedo, de terror, de deseo sexual, todos los han tenido, todos. Claro. Porque es nuestro instinto más primitivo. Esos momentos de masa en el cual yo puedo apartar mi personalidad, ese lóbulo frontal, prefrontal, lo puedo apagar de manera consciente y paso a unidades más instintivas, hace que ese sentimiento sea reconocido por varios. Y algo más interesante, y hay un trabajo que decía que no hay cerebro más fácil de unirse que el reptil. Ergo, esos eventos están hechos con esa modalidad, porque me uno a algo en lo cual no tengo que hacerme responsable, sino que me identifico con un colectivo. Pero la diferencia de un evento de fútbol, Boca Junior, River Plate, el Chivas, el Milán, lo que sea, a un evento como el de la India, que es el del dios Shiva, busco yo con eso. Durante esos 10 días ocurren baños, ocurren meditaciones, ocurren muchos rituales. Y en estos rituales también se le celebra a la otra cara de la destructora, a la diosa de la muerte, Kali, y que aquello que creas se va a destruir. O sea, que nuestro pasaje por este mundo es efímero. Sin ponernos en temas filosóficos, Claro. a la hora, en última instancia, hay que entender que estos estímulos van a estar presentes mientras que nosotros estemos. Pero eso genera, es esa fusión con ese cerebro reptil, es esa función con ese cerebro mamífero, porque es importante. Cuando tú le pones a estos sujetos que recuerdan, no sé, yo estaba cantando la música, la euforia, y tú decías, ¿cómo te sentías? Como en mi casa. Date cuenta cómo ellos utilizan la palabra casa, familia, reunión. Y vas a ver que estamos trabajando con las partes más bajas del cerebro mamífero, con las partes más altas del cerebro reptil, pero tú le preguntas, memoria, ¿tú te recuerdas qué hiciste? No, yo canté, ajá, pero ¿qué cantaste? No, el himno del grupo, ajá, pero ¿cuál es el himno? ¿En qué estrofa cantaste? No me recuerdo. Claro. Automáticamente el lóbulo frontal se apagó, pero actúas con los otros, que son las emociones más fuertes. Por eso es que de alguna u otra manera, es quizás lo que yo les digo a los compañeros que se han separado, divorciado, trate de recordar los buenos momentos que tuvieron, porque no todo fue malo. Sí, totalmente, digo, desde el enamoramiento y todo esto, ¿no? Fíjate que ahorita que estás comentando eso, yo hablaba acerca de estas masas, porque me parece, hablando desde lo vibracional, ¿no? Como ese sentido, como ese conjunto de sentidos, que no está necesariamente convocando a nuestra parte izquierda del cerebro, sino está convocando más a la derecha y a nuestras estructuras más básicas. Porque, por ejemplo, si yo lo veo con una danza africana, cuando empezamos a oír así, pa, 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 y que son ritmos seguiditos iguales, ¿no? Y que son repetitivos, entonces de pronto nosotros empezamos a sentir ese movimiento, seguimos el movimiento, pero entró una sensación que a lo mejor no me atraía, pero de pronto ese ritmo se va incrementando y va generando algo. Entonces es ahí donde yo puedo ubicar ese sentido vibracional y a lo mejor estoy equivocada con lo que estoy diciendo. Si es así, por favor, reordena para todos nosotros cuál es el sentido vibracional, como para que cerremos este capítulo. Ok, es importante destacar que la música y el sonido cumplen una función. ¿Qué más vibración que la música? Porque es una onda que tiene un segmento, una longitud. Los estímulos, ciertos sonidos, van a producir estimulaciones de mayores áreas en el cerebro. Hay áreas sinestésicas o que manejan el movimiento, que es la corteza prefrontal, motor ascendente, parietal ascendente. ¿Y qué es lo que pasa? Estos sonidos van a estimular de manera tangible esa vibración, que es el sonido, va a estimular de manera sensible y vamos a poder bajar el grado de conciencia y bajar a esto. Todas las músicas o todos los rituales africanos, ya sean zulú, ya sea congolenses, angoleños, lo sé por el capoeira, lo sé por mi autor preferido, Joseph Campbell, cuando ellos hacen ese viaje del héroe, al final entendieron que ese ritual, esa vibración, es para poder apagar ciertas áreas que me inhiben a mí
actuar de manera fluida y entrar en áreas mucho más básicas y primitivas, no significando que esto se entienda como una conducta agresiva, sexual depravada, no, sino que simplemente como ritual yo me incorporo a un movimiento y ambos saltamos, ambos hacemos una rueda y ambos tenemos movimientos en conjunto. Ese mecanismo en el cual yo me reconozco a través de un estímulo, lo incorporo y lo manifiesto, eso es lo que viene a traducirse como una vibración. Eso es un estímulo, una percepción. Cerramos el círculo en el cual nuestro cerebro se encargó de desglosarlo y que le demos liberación. Y otro individuo que nos vea se va a sentir identificado, porque eso lo está produciendo él también. Hay la aceptación, hay la sociedad, hay el grupo. Entonces, aunque es un tema que pudiese ser incomprendido, hay que desglosarlo en sus puntos básicos para saber que tiene un componente fisiológico, psicológico, neurológico, endocrinológico, porque estamos hablando de adrenalina y cortisol y no la adrenalina, que serotonina y dopamina. Le damos estructura. Y fíjate que hay una formación muy interesante que es de biodanza, que Rolando Toro, el chileno, pero se fue a Brasil, y durante muchos años yo me he formado en biodanza y además fui la promotora de biodanza en México hace algunos años. Hicimos muchos grupos. ¿Y qué se trabaja en la biodanza? La biodanza está vinculada con el capoeira también. Pero lo que Rolando Toro, que el médico psiquiatra y que trabajó en un psiquiátrico con personas con esquizofrenia, él empezó a desarrollar danzas y todo esto con la música como para tener una conexión visual o un encuentro visual o un encuentro con manos o un acariciamiento sin tocar al otro, un acariciamiento de la persona así del cuerpo, y no sabes qué cosa tan hermosa. La gente de pronto empieza a llorar sin que la toquemos. Yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba en casa de mi mamá y antes de que ella, por supuesto, antes de que falleciera, y siempre le gustaba que yo la peinara, entonces me acerco y yo dije, ay, yo mucho tiempo he estado, pues como tocando a personas, acariciándolas y todo, en biodanza, y mi mamá no ha participado, entonces le dije a mi mamá, cierra tus ojos, y antes de peinarle le empecé a acariciar, y no la tocaba, solamente le pasaba las manos así, por su cara, y así la iba acariciando, y se siente un calorcito, se siente así rico. La iba tocando y de pronto a mi mamá le empezaron a salir las lágrimas y me dice, hija, nunca nadie me había acariciado así. Y no la toqué. Ya luego la abracé y bueno, cuando uno entiende la historia de nuestros padres, de verdad que uno puede ser muy compasivo. Claro que lloramos las dos y todo, pero esas vibraciones que son vibraciones de amor, por supuesto, de afecto, también se sienten. También las vibraciones negativas también se sienten. Entonces, cuando nosotros percibimos esas vibraciones, le llamamos tiene mala vibra o tiene buena vibra, es real. O sea, sí pasa y varios sentidos se han activado. Mi querido Luis, ¿con qué cierras? Porque estos temas son muchísimos. Y si les interesa saber más de eso, pues váyanos dejando comentarios, qué cosa les pasa, sus experiencias, para que nosotros lo vayamos retomando y en siguientes programas vamos dando respuesta. Así que vamos, Luis, ¿con qué cerramos este capítulo? Hay algo que me traes a colación en este momento y me viene a la mente. El maestro Eichmann, que fue uno de los maestros en artes marciales que yo más respeto, que más admiro, y que de alguna otra manera se convirtió como un ejemplo a seguir, él decía que nuestra mente debe ser como las monedas chinas, cuadradas en el fondo, pero circulares desde afuera. Yo no entiendo eso. Y es porque debemos tener un cimiento, debemos tener la voluntad, debemos tener la endereza, pero debemos ser flexibles y cambiar. Debemos poder moldearnos y debemos poder tener la facilidad para entender, no desde la fuerza, desde la obligación, sino desde el deseo de búsqueda. El maestro Eichmann fue un ejemplo de eso hasta sus últimos años, y creo que quizás lo que hacemos aquí es eso. Lo repito, es un espacio de conciencia, pero es un espacio en el cual te permitimos hablar, entender y que queremos escucharte. Para mí es un placer en la distancia poder hablar con Josefa
y encontremos la cuadratura al círculo, porque creo que eso lo podemos hacer sin duda alguna. Siempre hay oportunidad de encontrar la cuadratura en nuestro propio círculo o encontrar el círculo en nuestra cuadratura. Muy bien, este es un espacio de conciencia. Conciencia, saben que todo está acá adentro. Nos vemos en el próximo capítulo, porque este es el espacio para saber, reflexionar y actuar. Nos vemos en la próxima, no se lo pierdan. Va a estar muy bueno, de verdad, no se lo pierdan.